El destino de un hombre se mide a menudo por el estruendo de sus acciones, por los tronos que derriba o los imperios que funda. Sin embargo, la verdadera grandeza a veces se esconde en la discreción, en el rol silencioso de quien conecta mundos, de quien establece los puentes. Este es el retrato de Andrés, el primer apóstol, el hombre que fue el eslabón crucial en la cadena de la fe. Su historia es la de un pionero sin vanidad, un buscador incansable cuyo mayor acto de servicio fue presentar a otros a la fuente de la verdad. Antes de ser un mártir, antes de evangelizar los rincones más lejanos del mundo conocido, Andrés fue un hombre de Galilea, un pescador de corazón inquieto y mente abierta. Nació en Betsaida, una próspera ciudad a orillas del mar de Galilea, un lugar donde la cultura griega y la tradición judía se mezclaban. De ahí proviene su nombre, Andreas, de origen griego, un indicio temprano de su papel futuro como apóstol para los gentiles. Era hermano de Simón, el mismo hombre que la historia recordaría como Pedro, la roca. Pero antes de la roca, estuvo el cimiento. Andrés fue el primero. No era el líder natural ni el orador elocuente, esas cualidades las poseía su hermano. Andrés era el discípulo, el buscador. Esta naturaleza lo llevó a buscar algo más profundo que las rutinas de la sinagoga o la labor diaria de las redes. En una época de fervor mesiánico, Andrés se unió al movimiento más riguroso de su tiempo, siguiendo al profeta ascético, Juan el Bautista. Bajo la austera enseñanza del Bautista, en las orillas del río Jordán, Andrés aprendió la disciplina de la penitencia y la urgencia de la preparación. Él era parte de la vanguardia espiritual, la generación que esperaba la inminente llegada del Mesías. Pero la lealtad de Andrés no era ciega. Un día, al borde del río, Juan el Bautista levantó la mano y señaló a un hombre que caminaba a lo lejos. Sus palabras resonaron con una autoridad inconfundible: «He aquí el Cordero de Dios». En ese instante, el mundo de Andrés cambió. Su búsqueda había terminado. El verdadero maestro había llegado, señalado por su propio maestro. Andrés no dudó. Inmediatamente, él y otro discípulo dejaron a Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Este momento, registrado en el primer capítulo del Evangelio de Juan, define el carácter de Andrés, la capacidad de discernir la verdad y la humildad para dejar atrás el pasado, incluso al maestro anterior, para seguir al nuevo llamado. Él fue el protocletos, el primer llamado. Pero el legado de Andrés no se cimentó en lo que encontró para sí mismo, sino en lo que trajo a otros. Después de pasar aquel día con Jesús, su primera y más crucial acción fue buscar a su hermano. Andrés sabía que el Mesías había llegado, y no podía concebir esa verdad sin compartirla con la persona más cercana a él. Encontró a Simón y le dijo una de las frases más significativas del Nuevo Testamento: «Hemos hallado al Mesías». Este acto, simple y directo, es la piedra angular del apostolado de Andrés. Él no solo creyó, él conectó. Él llevó a Pedro a Jesús. Sin Andrés, no habría existido la roca, el primer papa, ni el gran predicador de Pentecostés. Andrés fue el catalizador, el humilde iniciador de la mayor revolución espiritual de la historia. A diferencia de Pedro, que se convertiría en la voz tronante de la iglesia, Andrés operaría siempre detrás de escena, facilitando encuentros, rompiendo barreras y estableciendo puentes. Este rol de mediador sería evidente en muchos otros episodios. Recordemos, por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces, el único milagro registrado en los 4 evangelios. Ante la multitud hambrienta y el dilema de cómo alimentarlos, fueron los otros apóstoles quienes sugirieron despedir a la gente. Fue Andrés quien encontró la solución, aunque parezca insignificante. Fue él quien trajo al niño con los 5 panes y 2 peces. Él no tenía la fe para multiplicar, pero tuvo el pragmatismo para presentar lo poco que se tenía al poder infinito de Jesús. «Aquí hay un muchacho, pero ¿qué es esto para tantos?», dudó Andrés, pero actuó. Su fe no era ciega, era operativa. Él confió en que, si ponía lo insignificante en las manos del maestro, lo imposible se haría posible. En ese momento, Andrés no solo alimentó a una multitud, nos enseñó que la fe comienza con ofrecer lo que tenemos, por pequeño que sea. Este episodio prefiguró su misión posterior: llevar los pequeños recursos del Evangelio a las vastas y hambrientas multitudes del mundo helénico. Andrés, el primero en ver, se preparaba para ser el apóstol de la acción silenciosa, el puente entre lo poco y lo infinito, entre un pequeño grupo de discípulos y los confines de la tierra. Su humilde vida y su constante búsqueda de la verdad lo habían preparado para un destino épico que iría mucho más allá de las tranquilas aguas de Galilea. La misión de Andrés estaba prefigurada en su propio nombre. En un grupo de discípulos predominantemente hebreo, Andrés, el de Betsaida, llevaba consigo un nombre griego, Andreas, que resonaba con el mundo helenístico que se extendía más allá de las fronteras de Judea. Esta conexión cultural no era accidental,
Era el destino que lo convertiría en el apóstol ideal para cruzar el gran abismo cultural entre la tradición judía y el pensamiento griego. La evidencia más clara de este rol de puente ocurre durante la última semana de la vida de Jesús, en Jerusalén. Después de la entrada triunfal, un grupo de griegos, extranjeros que habían venido a adorar durante la Pascua, se acercaron a Felipe con una petición: quisiéramos ver a Jesús. Pero Felipe, que también era de Betsaida, dudó. Este encuentro, que marca el primer interés gentil a gran escala en el ministerio de Jesús, no fue resuelto por Pedro, sino por la discreta pero vital acción de Andrés. Felipe acudió a Andrés, y solo juntos se atrevieron a llevar a los griegos ante Jesús. Es un momento crucial, un heraldo del Evangelio que desborda sus límites iniciales. La respuesta de Jesús no fue una bienvenida casual, sino una profunda profecía: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Este encuentro con los griegos, mediado por Andrés, marcó el inicio simbólico de la misión a los gentiles, la señal de que el mensaje se expandiría más allá de Israel. Si el Espíritu Santo descendió en Pentecostés para hablar en todas las lenguas, Andrés, el traductor y el mediador cultural, fue el primer canal humano de esa expansión. Después de la explosión de fe en Pentecostés, cuando el mensaje de la resurrección se esparció por el Mediterráneo, los apóstoles se dispersaron para cumplir la gran comisión. Aunque Pedro se dirigió a Occidente, Andrés dirigió sus pasos hacia el norte y el este, hacia las regiones bárbaras y helenizadas que otros apóstoles quizás hubieran evitado. Las tradiciones apostólicas, aunque variadas, son unánimes en señalar a Andrés como el apóstol de los confines. Su campo de misión se extendió por Bitinia, Tracia, Escitia y hasta las costas del Mar Negro. Estos territorios, conocidos genéricamente como Escitia, eran un vasto y peligroso mosaico de pueblos, desde las colonias griegas hasta las tribus nómadas que bordeaban el Cáucaso y la actual Ucrania. Andrés no estaba fundando iglesias en sinagogas amistosas, estaba sembrando la palabra en el corazón del paganismo, en tierras donde el culto a los dioses olímpicos y los rituales mistéricos eran la ley. Tuvo que confrontar filosofías esotéricas, supersticiones arraigadas y la hostilidad abierta de quienes veían la resurrección como una fábula absurda. Su travesía fue una epopeya geográfica y espiritual que rivaliza con las de Pablo. Se dice que su viaje lo llevó a través de la actual Turquía, Rumanía, Bulgaria y hasta la antigua ciudad de Bizancio. Este detalle, a menudo eclipsado por la historia de Roma, es de una trascendencia monumental. Andrés se detuvo en Bizancio, una pequeña ciudad portuaria en el estrecho del Bósforo, un punto estratégico que unía Europa y Asia. Allí, antes de que el emperador Constantino la rebautizara como Constantinopla, Andrés fundó la primera comunidad cristiana, nombrando a su primer obispo, Estacio. Este humilde acto en un pueblo periférico sentó las bases para la futura capital del Imperio Bizantino, y por extensión, para la Iglesia Ortodoxa Oriental, que hoy reverencia a Andrés como su fundador y patrón. Es un recordatorio de que las acciones más importantes de la historia a menudo comienzan en los lugares más inesperados y discretos. La labor de Andrés en estas regiones fue la de un jardinero paciente. Su predicación no se centró en la retórica grandilocuente, sino en el testimonio personal. Él entendía el corazón de los gentiles porque podía tender el puente entre la ley mosaica y la filosofía del Logos de Juan, el evangelista. Su viaje, sin embargo, no fue un paseo triunfal. Los apóstoles no estaban destinados a la vejez tranquila. A medida que envejecía, sus viajes se hicieron más difíciles y la hostilidad, más organizada. Las autoridades romanas y los sacerdotes paganos veían en Andrés una amenaza directa a su orden social y religioso. Finalmente, su camino lo llevó al Peloponeso, la península griega, y a la ciudad de Patras, una de las capitales intelectuales y políticas de la provincia de Acaya. Allí, en la cuna de la filosofía, Andrés se enfrentó a la cúspide del poder romano en la región. Su vida de mediador y puente estaba a punto de terminar con un acto de confrontación final, una declaración definitiva que probaría su lealtad hasta el último aliento. La tierra que había abrazado la filosofía y la belleza de la razón se preparaba para presenciar el sacrificio del apóstol que había traído la razón de Dios. El camino de Andrés, el apóstol de los confines, terminó en el corazón del mundo helenístico, Patras, la capital de Acaya, en la península griega. No podía haber un escenario más simbólico para su confrontación final. Si en Escitia había luchado contra el paganismo bárbaro, en Patras se enfrentó al paganismo intelectual y político, encarnado en el procónsul romano Aegeates. Este procónsul representaba la autoridad absoluta de Roma y la arrogancia de la filosofía que despreciaba la fe en un hombre crucificado. La colisión era inevitable. Andrés, a pesar de su avanzada edad, no se retractó. Su predicación en Patras fue tan efectiva que logró convertir a un gran número de personas, incluyendo figuras de alto perfil. La tradición nos relata que su mayor victoria fue la conversión de Maximilla, la esposa del propio procónsul Aegeates,
y su hermano, Estratocles. Este éxito fue un insulto personal y político que Aegeates no pudo tolerar. La fe de Andrés no solo desafiaba a los dioses de Roma, estaba desmantelando la estructura de poder de su propia casa. El procónsul ordenó el arresto del apóstol, llevándolo a juicio bajo la acusación de sedición y blasfemia contra el imperio. El enfrentamiento entre los dos hombres en el tribunal fue un duelo verbal épico, una confrontación entre dos visiones irreconciliables del mundo. Aegeates lo presionó para que sacrificara a los dioses romanos y así se salvara del castigo. Andrés se negó con una serenidad inquebrantable. Su respuesta no fue de desafío, sino de testimonio. Él no rehuía la cruz, la abrazaba. Andrés defendió la locura de la cruz como el único camino a la verdadera vida, contrastándola con la locura de adorar ídolos hechos por manos humanas. El apóstol, el hombre de los puentes, se convirtió en el hombre de la línea divisoria, o la cruz o Roma, o el sacrificio de Cristo o el sacrificio a los ídolos. La rabia de Aegeates se desató. Al ver que Andrés era inquebrantable y que su prédica incluso causaba simpatía entre la multitud, el procónsul emitió una sentencia cruel. Andrés sería crucificado, no por clavos, sino atado con cuerdas, para que su agonía se prolongara. La intención era clara: humillar y desmoralizar a los cristianos con una muerte lenta y pública. Pero el destino, o la providencia, reservó para Andrés un honor único que definiría su legado visual para siempre. La tradición nos dice que, por elección propia o por orden de sus verdugos, fue levantado en una cruz de forma peculiar. No era la cruz latina tradicional, sino una cruz de cusata, en forma de aspa o de X. A partir de entonces, sería conocida como la Cruz de San Andrés. Este símbolo, el aspa, es un poderoso resumen visual de su vida y ministerio. La 10ª representa el cruce de caminos, el punto de encuentro de dos líneas que se unen, la unión del cielo y la tierra, de la tradición judía y el mundo griego, de la humildad y el martirio. Es el símbolo del puente que Andrés fue en vida, ahora inmortalizado en su muerte. Al ver su propio patíbulo, Andrés no se quejó ni sintió temor. Sus primeras palabras, mientras era atado a la madera, son quizás las más hermosas de todo el martirio apostólico. Dirigiéndose a la cruz, exclamó: «Oh, cruz admirable! ¡Oh, cruz bienvenida! Recíbeme, oh cruz, que de la boca del Maestro tomaste tu belleza y tu forma». Andrés vio en su instrumento de tortura no un fin, sino una puerta, un espejo del sacrificio que su propio hermano y su Señor habían sufrido. La crucifixión de Andrés no fue un evento de horas, sino de días. Atado en la cruz de Cusata, colgó durante 2 días enteros. Este prolongado calvario no fue un periodo de silencio. Al contrario, se convirtió en su último y más poderoso púlpito. Desde la cruz, predicó incesantemente a las multitudes que se congregaban abajo, exhortándolas a permanecer firmes en la fe y a no temer a las amenazas del procónsul. Sus palabras tuvieron un efecto contrario al deseado por Roma. En lugar de desmoralizar, inspiró. Al final del segundo día, la multitud, enfurecida por la crueldad de Aegeates, exigió la liberación del anciano. El procónsul cedió, pero era demasiado tarde. El alma de Andrés, el primero en ver, ya había sido liberada, partiendo para encontrarse con aquel que le había sido señalado a orillas del Jordán. El sacrificio de Andrés en Patras no fue el final, sino el catalizador de una nueva era. Su muerte, planeada para ser un símbolo de la derrota imperial, se convirtió instantáneamente en una bandera de victoria. El procónsul Aegeates, humillado por la negativa del apóstol a retractarse y por la furia de la multitud, intentó descender el cuerpo de la cruz, pero no tuvo éxito, pues su alma ya había partido. La tradición nos cuenta que fue Maximilla, la esposa convertida del procónsul, quien, con valentía, se aseguró de que el cuerpo de Andrés fuera tratado con reverencia y enterrado adecuadamente. El apóstol del Mar Negro, el fundador de iglesias en tierras bárbaras, había cumplido su destino. Pero su influencia, su huella en la historia, apenas comenzaba a agravarse. El símbolo de la cruz de Cusata, el aspa o la cruz en forma de X, se convirtió en el emblema eterno de su legado. No era solo el instrumento de su muerte, era la representación visual de su vida. El aspa es la letra inicial del nombre de Cristo en griego, Christos, y el símbolo de la intersección. Andrés, que siempre fue el puente, el mediador, el hombre que conectó a Pedro con Jesús y a los griegos con el Maestro, culminó su vida en el punto de encuentro definitivo, la convergencia de la tierra con el cielo, del sacrificio humano con la gloria divina. La forma en que fue atado, permitiendo que su agonía se extendiera por 2 días, aseguró que su sermón final, su testamento de fe, fuera presenciado por todos. Él nos legó una verdad sencilla y profunda: la fe no es un evento de un solo día, sino una postura mantenida hasta el último aliento. Pero la trascendencia de Andrés va mucho más allá de un símbolo.
Su labor misionera en las tierras de Escitia y Bizancio lo estableció como el fundador espiritual de la Iglesia Oriental. Cuando, siglos después, la Iglesia se dividió en el Gran Cisma de 1054, separando a Roma de Constantinopla, la Iglesia Ortodoxa Oriental reafirmó a Andrés como su patriarca fundador. Este hecho histórico es vital. Andrés es a Oriente lo que Pedro es a Occidente. Su legado es un recordatorio de que la cristiandad siempre ha sido dual, que la fe tiene dos pulmones, y que la humildad del pescador de Betsaida fue la raíz de una tradición teológica y espiritual inmensa, marcada por la mística y la contemplación. Hoy en día, la figura de Andrés sigue siendo un factor crucial en los diálogos ecuménicos, ya que su vida sirve como un punto de contacto y reconciliación entre las dos grandes ramas del cristianismo. Al estudiar a Andrés, no solo miramos al pasado, sino que nos enfrentamos a la división de nuestro presente y al llamado a la unidad. A lo largo de los siglos, los restos mortales de Andrés recorrieron un viaje tan épico como su vida. Sus reliquias fueron veneradas en Patras hasta que, en el siglo IV, el emperador Constantino el Grande, fundador de la Bizancio que Andrés había evangelizado, ordenó su traslado a la nueva capital imperial. El traslado fue un acto de legitimación, un anclaje espiritual para el Imperio de Oriente. No obstante, el viaje más sorprendente de sus restos lo llevó a las Islas Británicas, a una tierra envuelta en neblina y leyenda, Escocia. La historia cuenta que, en el siglo VIII, un monje griego, San Regulo, fue guiado por una visión para llevar algunos fragmentos de las reliquias de Andrés a un lugar más seguro, lejos de las incursiones bárbaras. Desembarcó en la costa este de Escocia, y el asentamiento que surgió se convirtió en el pueblo y sede episcopal de Saint Andrews. Esta conexión con Escocia es profunda y duradera. Andrés se convirtió en el patrón nacional de Escocia, y su cruz, el aspa blanca sobre fondo azul, adorna su bandera, el saltire, desde al menos el siglo XIII. Es un testimonio asombroso del alcance de su misión. ¿Cómo es posible que un pescador de Betsaida, que predicó en Escitia, se convirtiera en el símbolo nacional de una nación atlántica? La respuesta se encuentra en el poder del Evangelio y en la humildad de su mensajero. Andrés, el hombre que nunca buscó el primer plano, alcanzó los confines geográficos del mundo conocido. Su cruz no solo está en la bandera escocesa, sino también en las banderas de países y regiones tan diversas como Tenerife o partes de Brasil. Es la firma del apóstol universal. La vida de Andrés, el Protocletos, nos ofrece la lección más pertinente para la era moderna. En un mundo obsesionado con la visibilidad, con el protagonismo y con el estruendo de las redes sociales, Andrés nos enseña el valor de la humildad radical. Él fue el primero en ver, pero su mayor gozo fue llevar a Pedro, el segundo, al frente. Su legado no está en sus propios milagros registrados, sino en su función de puente. Él nos recuerda que el verdadero impacto no se mide por los likes o los seguidores, sino por la profundidad y la sinceridad de las conexiones que facilitamos. En cada acto de servicio silencioso, en cada vez que presentamos la verdad a alguien sin buscar el crédito, repetimos el humilde apostolado de Andrés. Él nos mostró que el camino a la gloria eterna es, literalmente, una cruz en forma de X, un cruce de caminos donde el ego se encuentra con el amor sacrificial. Su vida fue una epopeya, su muerte una cátedra, y su legado, el cimiento de medio mundo cristiano. Desde el mar de Galilea hasta las arenas de Escitia, y desde la cruz de Cusata hasta el corazón de la Iglesia Ortodoxa, Andrés sigue siendo el apóstol que nos guía sutilmente. Él es el recordatorio de que el primer paso en la fe, el de seguir a Jesús, es también el más importante. El hombre que se atrevió a ver más allá de la orilla de su lago natal, nos anima a nosotros a ver más allá de las fronteras de nuestro propio mundo. Si esta historia de humildad, coraje y fe inquebrantable resonó contigo, te animo a compartir este video para que la grandeza silenciosa de Andrés alcance a más personas. Deja un comentario contándonos qué apóstol te gustaría que cubriéramos a continuación. Y si deseas seguir explorando las vidas que cimentaron la historia, no olvides suscribirte y darle me gusta para unirte a nuestra comunidad de exploradores de la historia.